buenas tardes todos y sean bienvenidos a este gran evento del TMEC o USMCA. En cuanto a sus desafíos y experiencias en la renegociación, estamos extremadamente honrados de tener el privilegio de contar con grandes partícipes en la renegociación en nuestro Tratado de Libre Comercio, como también de haber realizado el presente evento en colaboración con la Secretaría de Economía, siempre poniendo la cabeza de México en alto. Tengo el gran honor de invitar al podio a la doctora Sofía Charbel, quien hará un mensaje de bienvenida, quien es profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho y directora de la carrera. Demos la bienvenida a la doctora Sofía Charbel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. De verdad que es un honor para el ITAM contar con la presencia de todos ustedes el día de hoy. Por ahí ya me contaron que es complicado salirse de la oficina, supongo que más en estos meses del año por diferentes cuestiones. Sin embargo, de verdad valoramos muchísimo tenerlos con nosotros como ITAM y como Departamento Académico de Derecho. Adicionalmente, es también muy importante para la parte de investigación y para nuestros alumnos poder ir contando con estos temas que a veces quedan lejos de la investigación en un departamento de Derecho o pues no hay quien se encargue, ¿no?, físicamente o profesionalmente de llevar a cabo investigaciones sobre estos temas. Hoy tenemos el gusto de contar con profesionistas muy importantes en el Departamento Académico de Derecho para lograr llevar a cabo esta labor. Quería darles la bienvenida, espero que disfruten mucho lo que pase aquí, que las discusiones sean muy enriquecedoras. Queremos darle las gracias a la Secretaría de Economía por organizar este evento con el ITAM, de verdad muchísimas gracias, así como a la profesora de tiempo completo, investigadora en el ITAM, la doctora Amrita Barri, quien además es co-chair de la Organización Mundial de Comercio para México. Entonces, espero tengan una muy buena tarde analizando todos estos temas. Quiero darles las bienvenidas a Ricardo Ramírez, exmiembro del órgano de apelación de la OMC, profesor en la UNAM, Kenneth Smith, jefe negociador del Telecán, Salvador Béjar, jefe adjunto negociador del Telecán, Orlando Pérez, director general, Empresas Propiedad del Estado, Propiedad Intelectual, Rubicel Velázquez, director general adjunto, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Política de Competencia, Mónica Lugo, directora general adjunta, Obstáculos Técnicos al Comercio, Anexos Sectoriales, Ricardo Aranda, director general adjunto, Laboral y Medio Ambiente, Acuerdo de Cooperación Ambiental, Samantha Ataide, directora general, Asuntos Institucionales, Solución de Controversias Anticorrupción, Hugo Romero, director general adjunto de Medios Comerciales, Moisés Zabaleta, director general Textiles, Facilitación del Comercio, Acceso a Mercados, Agricultura, Miroslava Pérez, directora general adjunta, Reglas de Origen. Como se dan cuenta, invitados de lujo, que es un honor tenerlos a todos ustedes aquí en el ITAM, es que les pido un aplauso por haber logrado estar aquí en este evento tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Charbel. Ahora me permito introducir con gran honor y privilegio a mi mentora, la doctora Amrita Barri, quien es actualmente profesora de tiempo completo, asistente de Derecho del Comercio Exterior en el ITAM y co-chair del programa de la OMC en México. Démosle la bienvenida a la doctora Amrita Barri. Buenas tardes a todos. Después de un año de negociaciones sobre el Telecán, tenemos una nueva versión ahora, llamado USMCA. Y gracias a una gran campaña en Twitter, tenemos su nombre en español ahora también, que es TEMEC. No sé si yo prefiero AMEC o TEMEC. Me gustaría agradecer y dar la bienvenida a nuestros oradores hoy para estar con nosotros y para participar en las discusiones muy importantes. En especial, muchas gracias a Ricardo Ramírez, I don't think he's here so far with us, so we move on. Kenneth Smith, muchas gracias. Orlando Pérez. Samantha Ataide.
Hugo. Perdón, Salvador Bejar, well, I'll say that in English. Well, because you were a latecomer, you were not there in my prepared Spanish speech. Pero muchas gracias, Salvador, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias de verdad. Sin el apoyo de Secretaría de Economía, especialmente sin el apoyo de Orlando y Rubicel, no podríamos haber organizado este evento especial. Muchísimas gracias a ustedes otra vez. Estamos muy contentos de hacer este evento, en el que vamos a recibir la oportunidad única de escuchar las experiencias de renegociaciones de nuestros negociadores de México y los desafíos que nuestros negociadores de la Secretaría de Economía enfrentó con Canadá y principalmente con nuestro vecino incómodo del norte. Hoy tendremos dos paneles. En cada panel tendremos expertos de áreas y capítulos del TELCAN que hablarán sobre sus experiencias y comprensión sustantiva. Me gustaría solicitar a todos los oradores en ambos paneles que se centren en 4 preguntas clave. Su presentación debe limitarse a menos de 10 minutos, por favor, y debe responder a 4 preguntas. ¿Cómo ha cambiado su capítulo y cómo afectará eso a la industria? ¿Cuáles fueron los desafíos que se presentaron durante la negociación? ¿Cómo superaste esos desafíos? ¿Cómo y en qué medida participaron y ayudaron las industrias en la renegociación de su capítulo? Les rogamos que hagan todos sus esfuerzos para cubrir estas preguntas, ya que estamos trabajando en un proyecto de investigación en el ITEM, que brindará una descripción completa de su experiencia con un enfoque especial en la participación de industria. Y les pido cordialmente otra vez que cada uno de ustedes acomoden menos de 10 minutos con estos, por favor. Y con esto, muchísimas gracias otra vez por sus paciencia por mi español. Y tengo un placer de invitar jefe negociador del TELCAN por dar su keynote speech, Kenneth Smith. The stage is all yours. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Quisiera agradecer primero a la doctora Bari, a la doctora Charler por la invitación para estar con ustedes el día de hoy, junto con mis colegas negociadores de este acuerdo, del nuevo acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, para compartir con ustedes de una manera dinámica lo que fue la negociación. El objetivo de traer aquí a todo el grupo no es solamente que escuchen lo que yo les voy a presentar aquí con el apoyo de algunas láminas, que es cuál fue la estrategia de negociación, los principales retos que enfrentamos, la dinámica política que se da entre México, Estados Unidos y Canadá que nos llevó al cierre de la negociación, sino que aparte de esta visión general, ustedes puedan escuchar de viva voz de los negociadores qué vivieron en cada una de esas mesas y cuáles fueron las prioridades. Vamos a ir pasando las láminas. De entrada tengo un par de láminas que no las voy a describir porque yo creo que ni a los alumnos, ni a los investigadores, ni a los negociadores del TLC, del TELCAN, les tengo que explicar la importancia que ha tenido este acuerdo en la historia económica de México y la relevancia que tiene que México pasó de ser una de las economías más cerradas del mundo a una de las más abiertas. Entonces aquí hay algunas cifras que ustedes conocen bien del incremento enorme de casi 600% en el comercio en la región. La siguiente, por favor, este es de Estados Unidos. Y aquí mostramos también algo que siempre pasa desapercibido en los medios y
de alguna manera no debería ser así, que es el incremento tan importante en el comercio entre México y Canadá desde la entrada en vigor del TLC. Sí, es un país con 10 veces menos población que Estados Unidos, pero con un PIB per cápita en ciertas provincias de Canadá superior al promedio de Estados Unidos, y donde lo que estamos viendo, este incremento por 9 del comercio entre México y Canadá, es, en mi opinión, únicamente la punta del iceberg de lo que podemos lograr en la relación México-Canadá, y en efecto, en los medios siempre pasa desapercibido. Entonces no hay que olvidar este tercer socio. La siguiente. Aquí es donde entramos un poco en la dinámica de qué es lo que sucedió, por qué entramos a este proceso de negociación. Simplemente porque el entonces candidato Trump tomó como bandera de campaña que quería salirse del Telecán o renegociarlo. Fue por presiones de carácter político. La respuesta es que no, que México ya venía negociando desde hace varios años ya, a través del Acuerdo Transpacífico, no solo el obtener acceso a mercados asiáticos, que lo logramos, acceso a 6 nuevos mercados en Asia, sino también a través de ese proceso donde entonces estaba también involucrado Estados Unidos, junto con Canadá y México, era la oportunidad de modernizar nuestro tratado. Ya lo veníamos haciendo nosotros desde el inicio de esta administración, trabajando a través del TPP para la modernización del acuerdo. Ustedes saben qué sucedió. Llegó la administración Trump, se salió del TPP y declaró su interés de renegociar el acuerdo. ¿Cuál es la diferencia de hace 25 años a hoy en día? Es que hace 25 años los 3 países de Norteamérica compartían la visión de los beneficios que le podía brindar a la región generar una área de libre comercio que iba a fomentar el comercio y la inversión en los 3 países. En esta negociación, 2 de los 3 socios comparten esta visión de construir sobre libre comercio exitoso a lo largo de 2 décadas y media, y el socio más importante en medio, Estados Unidos, llega a la mesa con la visión de que hay que resarcir un daño aparente, en opinión de la administración Trump, a su economía debido al Telecán. Las cifras que les mostré muy rápidamente y cualquier cantidad de estudios económicos muestran que no hay tal daño, no ha habido, y al contrario, los 3 países de América del Norte se han beneficiado enormemente del TLC. Pero esa fue la postura con la que llegaron a la mesa. Entonces, desde el momento en que gana, en realidad, que gana Clinton la presidencia en noviembre de 2016, empieza un proceso interno en México preparando el terreno para lo que viene. Y lanzamos ya en el 2017 un proceso de consulta muy amplio con el sector privado, con el Senado de la República y con la sociedad civil en general. Se hizo por primera vez una consulta en internet para recabar información, así como talleres presenciales, para recabar información de los diferentes sectores sobre qué temas en un proceso de modernización del acuerdo, y aquí la semántica importa, México le llama, en todo momento le llamó modernización, y Estados Unidos hablaba de renegociación. Nosotros hablábamos de construir, y ellos hablaban de resarcir un daño. Pero entonces hicimos esta consulta amplia, se reactivó el Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Comerciales Internacionales, y de esta consulta amplia en la sociedad mexicana se empezaron a derivar las diversas propuestas de negociación. La siguiente, por favor. Presentamos en agosto del 2017, ya cuando íbamos a iniciar la negociación, un documento al Senado de la República con 4 pilares de los objetivos de la negociación. Y es muy sencillo, pero esto es lo que guió la negociación a lo largo del proceso. Fue, por un lado, fortalecer la competitividad regional, construir sobre estos 25 años de libre comercio y, sobre todo, no tener retrocesos. No regresar a esquemas de aranceles, comercio administrado o creación de nuevas barreras no arancelarias. El segundo pilar de esto es generar oportunidades para la economía actual, es decir, modernizar el acuerdo. Muchas de las disciplinas que eran fundamentales o que son fundamentales para la economía global hoy en día ni siquiera existían cuando el tratado se negoció originalmente. Es decir, el Internet estaba en su infancia, no habíamos tenido las revoluciones en materia de tecnologías de la información, no habíamos tenido los avances en comercio electrónico que simplemente no existía, o las revoluciones, llamemos por así decirlo, en materia energética a nivel mundial y sobre todo en América del Norte. Entonces sí necesitamos hacer un upgrade, una actualización de nuestro acuerdo. El tercer pilar es muy importante, hacer del comercio un instrumento más incluyente y responsable. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí hay un elemento de autocrítica importante que hay que tomar en cuenta. Porque hace 25 años había muchos elementos que son fundamentales hoy en día en los acuerdos comerciales que no se tomaban en cuenta. Es decir, no teníamos un capítulo sobre cómo internacionalizar las pymes, cómo ayudarlas a sacar provecho de los acuerdos comerciales. Eso lo empezamos a trabajar desde TPP y aquí construimos un capítulo robusto al respecto. Entonces teníamos ideas de cómo mejorar, no solo en la parte sustantiva de facilitar el comercio, sino introducir nuevas disciplinas que permitieran incluir a más regiones y más sectores de nuestro país. El tema de pymes es fundamental en un país donde el 95%
de las empresas son micro y pequeñas. Entonces, también introducimos disciplinas de género para empoderar al 51% de nuestra población económicamente activa, por supuesto. Hablamos también de insertar al cuerpo del tratado lo que había quedado como acuerdos paralelos en la negociación original, que eran los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral. Se incorporan como parte fundamental del acuerdo con medidas robustas, fortalecidas y sujetas a solución de disputas como los demás capítulos. Es decir, les pusimos dientes. Y esto refleja la evolución de nuestro país en los últimos 25 años a través de las reformas laborales, el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y la protección al medio ambiente. Entonces, este pilar fue fundamental para hacer del tratado un tratado más incluyente y responsable. Y el cuarto pilar es brindarle certidumbre al comercio. Es decir, específicamente, garantizar que se mantengan y se fortalezcan los mecanismos de solución de controversias. Y así, a partir de estos principios, iniciamos la negociación. La siguiente, por favor. Este es el calendario de rondas. Ustedes saben que teníamos un calendario en un inicio que pretendía concluir la negociación en 6 meses. Obviamente, por la magnitud de la misma, esto no iba a ser posible, quedó claro rápidamente, y el proceso se extendió casi 14 meses, lo cual les voy a explicar cuando lleguemos a la parte estratégica de los cierres de la negociación, por qué eso le convino a México. Y regresaré a este calendario más adelante. La siguiente, por favor. Esta gráfica la ponemos siempre en las presentaciones para darles un poco el sentir de la magnitud de lo que se negoció. En los medios se ha enfatizado mucho los temas más álgidos, reglas de origen, la preocupación con solución de controversias, la cláusula de extinción, etc. Pero en realidad, aquí les mostramos casi la totalidad, no todos, porque acabamos con 34 capítulos en el acuerdo, pero les da una idea de la magnitud de los temas que se tratan en una negociación comercial. Cada una de estas mesas fue encabezada por un funcionario o funcionaria de la Secretaría de Economía, muchos de ellos están aquí presentes el día de hoy, con el apoyo técnico de los expertos de cada una de las dependencias federales, dependiendo de cada uno de esos temas. Entonces pueden ver la Secretaría del Trabajo, Semarnat, CENER, etcétera, Secretaría de Hacienda, Banco de México, etcétera. Llegamos a tener negociaciones con casi 600 negociadores por parte de los 3 países. Y esto acompañado, en el caso de México en particular, de expertos del sector privado, denominado cuarto de junto, donde cada uno de estos jefes de mesa de nosotros tenía un espejo, una contraparte en el sector privado, en donde intercambiaban información e insumos sobre la negociación en cada una de estas mesas. Entonces, esa era la magnitud de la negociación. La siguiente. Me gusta mucho contrastar esta gráfica con los 4 principios básicos que les acabo de explicar y que presentamos al Senado. Porque en las primeras rondas lo que empezamos a ver es las propuestas principalmente de Estados Unidos. Cuando hablamos de focos rojos, esta gráfica podría llamarse propuestas de Estados Unidos, que fueron focos rojos. Porque con Canadá hay una coincidencia de casi un 90% en los temas. Sin embargo, Estados Unidos llegó a la mesa con esta idea, como les mencionaba, de resarcir un daño, de componer el tratado. Y en ese sentido empezó a plasmar las diversas propuestas. Las 2 que están en rojo arriba y la de cláusula de extinción fueron las más difíciles. Porque esta obsesión de la administración Trump con el déficit comercial, con la noción de que un déficit comercial determina si una relación es positiva o negativa, es decir, si la balanza comercial es superavitaria, entonces nos está yendo bien desde el punto de vista de una relación comercial y viceversa. Es decir, un déficit es automáticamente malo. Todos ustedes saben que esto no es así, no hay una correlación entre un déficit y la magnitud o la importancia de una relación comercial, la creación de empleo o la creación de riqueza. Pero esta obsesión estaba ahí y se tradujo en esta idea de enfocarse en el sector automotriz, donde está la gran parte, se concentra, si no toda la gran parte del déficit que tiene Estados Unidos con México, para hacer las reglas más estrictas, en un afán de forzar que hubiera mayor inversión en Estados Unidos. Entonces de ahí ya teníamos 2 problemas que contrastaban con nuestro principio original, porque Estados Unidos llegaba con ideas a la mesa de imponer comercio administrado, regresar a esquemas de cupos y al final de cuentas forzar que Estados Unidos nos vendiera más productos y nosotros les vendiéramos menos, que representaba un retroceso. El otro tema fundamental aquí era el tema de solución de controversias. Y plasmado bajo la premisa de America First, o América Primero, argumentó Estados Unidos que los mecanismos de solución de controversias de los tratados y de la OMC operaban en contra de la soberanía de Estados Unidos, porque forzaban a través de paneles extraterritoriales a tomar decisiones contrarias a lo de sus propias cortes o su propio poder ejecutivo. Entonces partieron del principio que había que eliminar los mecanismos de solución de controversias, lo cual torpedea, por supuesto, el cuarto pilar que les expliqué que era fundamental para México. Y en el resto de la negociación, a lo largo de las primeras 3 o 4 rondas,
fueron plasmando propuestas que eran inaceptables desde el punto de vista de que también había retrocesos en el acceso para México y Canadá a Estados Unidos, en compras de gobierno, en autotransporte de carga. Uno muy importante que era modificar la metodología a través de la cual impones medidas antidumping y subsidios a las exportaciones agropecuarias, la cláusula de estacionalidad, que viola la OMC y que hubiera establecido restricciones inaceptables a nuestras exportaciones agropecuarias. Y finalmente la cláusula de extinción, que buscaba establecer un esquema a través del cual, 5 años después de la entrada en vigor del tratado, el tratado se daría por concluido, a menos de que los jefes de Estado de los 3 países tomaran la decisión conjunta de continuar. Es decir, una cláusula de muerte súbita que hubiera insertado una incertidumbre terrible al acuerdo, por supuesto a los inversionistas que están haciendo sus planes de negocios a largo plazo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Tuvimos estos contrastes de un inicio, nos dimos cuenta rápidamente ya para el mes de noviembre del año pasado, que teníamos este choque de trenes, porque las posturas de Estados Unidos eran contrarias a los principios básicos que podíamos aceptar. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de negociación? Fue, por supuesto, lo que ya les plasmé, les expliqué en las primeras láminas, que fue determinar en cada una de estas mesas cuál iba a ser la postura de salida de México. Es decir, con base en todos los insumos y las consultas y el trabajo con el sector privado, cuáles iban a ser nuestras propuestas de salida que reflejaran un posible resultado favorable para México. Y para eso se tuvo que hacer el trabajo, todos los negociadores aquí, con el sector privado, analizando qué nos conviene hacer con Estados Unidos y Canadá, cómo vamos a responder a sus propuestas, qué hemos hecho en otros tratados y dónde podemos construir, si nuestra propuesta de salida en propiedad intelectual iba a ser lo que tenemos en Telecan, o va a ser TPP, o va a ser TPP Plus, como quería Estados Unidos. Entonces, esas, digamos, armar las propuestas de salida de la negociación. Además de esto, 2 puntos básicos es, en un universo de 34 capítulos, ¿cómo avanzas si tienes temas tan difíciles como el automotriz, solución de controversias? Se tomó la decisión de tratar de avanzar entre los 3 países en los capítulos donde había menos diferencias, donde habíamos ya recorrido cierto trecho en TPP y no había tanta controversia, los capítulos de modernización, donde México hizo estas propuestas que les mencionaba yo anteriormente de nuevos capítulos. Y sí, las primeras 4 rondas logramos cerrar entre 6 y 10 capítulos de modernización, como pymes, competitividad, buenas prácticas regulatorias, etc. Pero al mismo tiempo teníamos que abordar los temas más difíciles. Y ahí es donde empezó a diferir la estrategia de Canadá y de México. Porque México, ante propuestas inviables, siempre regresaba a la mesa con contrapropuestas. Es decir, cláusula de extinción propuesta por Estados Unidos, México decía no, y propongo en lugar de eso un mecanismo de revisión periódica del acuerdo. Canadá se subió a nuestra propuesta. Pero en otras propuestas donde Estados Unidos presionaba a Canadá en propiedad intelectual, compras de gobierno o acceso a lácteos, su respuesta era: no quiero nada, quiero que se quede como está el Telecan actual. Y la respuesta de Estados Unidos es: eso es inaceptable. Y Canadá decía: eso es inaceptable. Y ahí se frenaba la cosa. Y esto es importante para que entiendan por qué se cerró la negociación como se cerró. Por supuesto, no estábamos nosotros nada más en un track reactivo de esperar a ver con qué nos bombardeaba Estados Unidos. Eso parecería de repente en los medios de qué vamos a hacer con reglas de origen, qué pasa con solución de controversias, hasta autotransporte de carga. México, bajo la premisa de que lo que buscábamos era facilitar el comercio, presentamos nuestras propias propuestas ofensivas. Algunas las podrán comentar algunos de los colegas aquí, por ejemplo Rubicel, en la parte de medidas sanitarias y fitosanitarias. Uno de los grandes obstáculos que tenemos es que tenemos 0 aranceles con Estados Unidos en todo el sector agropecuario. Para algunos productos como cerdo u otros más, se han tardado más de 15 años en tener acceso real a Estados Unidos porque no nos reconocían libres de ciertas enfermedades, cuando el organismo de sanidad animal ya nos había reconocido a nivel internacional. Entonces, llegamos nosotros con propuestas de cómo hacer los procedimientos más expeditos, con base en ciencia, transparentes, y que se le diera prioridad a las solicitudes de México y de Canadá cuando queremos ingresar a Estados Unidos. Entonces, ese es un ejemplo, como hay otros en materia de facilitación de comercio, entrada temporal, donde eran propuestas mexicanas sobre cómo facilitar el comercio. Y por supuesto, el punto fundamental aquí es el factor tiempo. Nunca sacrificamos el balance y contenido de la negociación por la velocidad con la que queríamos cerrar. Es decir, en todo momento que estábamos más interesados en cerrar bien que en cerrar rápido. Y eso fue muy importante en la negociación. La siguiente. El cabildo en Estados Unidos fue muy importante porque lo hizo en gran parte el sector productivo estadounidense y nos convino que la negociación se extendiera porque se generó un movimiento en contra de esta idea de Trump de tratar
de en cualquier momento retirarse del acuerdo, la amenaza de retirarse. Se le empezó a subir el costo de salirse unilateralmente cuando los estados que habían votado por él fueron a la Casa Blanca a decir, si te sales unilateralmente vas a tener una calamidad económica en los estados que votaron a favor tuyo. Y eso nos ayudó porque el sector privado mexicano también trabajó en Estados Unidos a nivel local, como sea la política ya en cualquier lugar, para convencer a los diversos estados del error que sería salirse unilateralmente del acuerdo. Siguiente. Y por cuestiones de tiempo pasemos a la siguiente. Básicamente, ¿qué es lo que obtuvimos en la negociación y por qué consideramos que son resultados favorables para México? Piensen en los principios básicos que plasmamos al inicio de la negociación. Los nuevos capítulos que modernizan el tratado se incluyeron. Los capítulos que México impulsó se incluyeron en el acuerdo. En materia de comercio digital, telecomunicaciones, fundamental plasmar los conceptos de competencia abierta en el sector. Un sector que es transversalmente fundamental para la competitividad de cualquier país, porque afecta a todos los sectores. Un capítulo en materia de anticorrupción, dejaré que Sam comente eso en su momento, pero propuesto por México para apuntalar los esfuerzos a nivel internacional de lo que estamos tratando de hacer en materia anticorrupción a nivel nacional en México. Un capítulo en materia de competitividad y también lo que les mencionaba yo en materia de pymes. Entonces se logró modernizar el tratado a través de una serie de nuevos capítulos y disciplinas. Siguiente. Se llegó a un acuerdo en temas difíciles, los temas álgidos. No voy a entrar en demasiados detalles porque aquí están los negociadores, pero logramos que no hubiera una cláusula de muerte súbita, sino un proceso de revisión periódica del acuerdo que permite ver cómo se está implementando el acuerdo, inclusive qué se tiene que renegociar, pero ya no hay un plazo fatal en el que fenece el acuerdo. Reglas de origen de autos, lo han escuchado mucho, logramos preservar el libre comercio, sí se incrementan las reglas de origen, pero no a los niveles que impulsaba Estados Unidos en un inicio, ni con restricciones en materia cuantitativa, ni con conceptos que rompen el concepto de reglas de origen como hubiera sido aceptar un contenido doméstico estadounidense del 50%. Y además obtenemos la garantía de tener la exclusión de cualquier medida que vaya a poner Estados Unidos en materia de seguridad nacional, como viene amenazando que lo quiere hacer en el sector automotriz. Y por último, logramos preservar el mecanismo de solución de diferencias, los tres componentes inversionista-Estado, capítulo 20, que son las disputas Estado-Estado, y capítulo 19 en antidumping y subsidios. Siguiente. Y algo que es muy importante es que en ninguno de los sectores clave para México se estableció comercio administrado. Eliminamos la cláusula de estacionalidad, no hay restricciones a cómo estamos operando en materia de textil, ni en reglas relativas al acceso en compras de gobierno. Y un capítulo que no van a encontrar ustedes si se meten a la página de la Secretaría de Economía a ver los capítulos que negociamos, no hay capítulos sobre reducción con base en targets de déficit. Es decir, no hay objetivos de eliminar un déficit comercial, eso no quedó plasmado en el acuerdo y era fundamental que en este acuerdo, y también por el bien del sistema multilateral comercial, no aceptáramos una liga entre un déficit comercial y la posibilidad de imponer medidas restrictivas al comercio. Eso es fundamental. La siguiente. Al final de cuentas, y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en mucho detalle sobre esto, pero al final de cuentas, como se dio la negociación, por este impasse que se empezó a generar entre Estados Unidos y Canadá, justamente porque Canadá no ponía temas sobre la mesa en términos de contrapropuestas a lo que Estados Unidos estaba plasmando, se frenó, en efectos prácticos, la negociación entre Estados Unidos y Canadá. Nosotros llegamos al mes de mayo diciendo, estamos listos a negociar hasta noviembre. Estados Unidos no nos creía que era porque teníamos las elecciones enfrente que íbamos a cerrar a cualquier costo. Y por lo tanto no daban las concesiones en la primavera que podrían habernos dado. Una vez que quedó claro que no íbamos a cerrar a cualquier precio, entonces hubo un break en la negociación, regresamos y fue cuando hablamos con Estados Unidos sobre la posibilidad de sí, avanzar en una negociación bilateral para limpiar todos estos temas que les mencioné que obtuvimos, pero siempre con miras a que Canadá se incorporara después al proceso y tuviéramos un acuerdo trilateral. No siempre fue seguro que íbamos a tener eso. Cerramos con Estados Unidos un buen acuerdo, pero nos convenía mucho más que tener un tratado trilateral que bilateral. Llegó Estados Unidos a la negociación con Canadá, nosotros cerramos con Estados Unidos a finales de agosto, y de agosto a septiembre es la negociación Estados Unidos-Canadá y logran cerrar su acuerdo y logramos tener un acuerdo trilateral. La siguiente. Entonces, el nuevo acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, se cierra el 30 de septiembre. Estamos en este momento involucrados en el proceso de revisión legal y en ese sentido esperamos que se dé ya la conclusión para la próxima semana y tener la firma en el marco, al margen de la reunión de G20
en Buenos Aires entre los 3 países. Después empezará el proceso de ratificación legislativa en cada uno de los países y ya le corresponderá al nuevo gobierno participar en ese esfuerzo de llevar el acuerdo a la ratificación del Senado de la República y por supuesto también en Estados Unidos y en Canadá. Y la última lámina, si nos vamos hasta el mero final, la siguiente, la lámina anterior hablaba del proceso de diversificación en paralelo que persiguió México durante la negociación, porque había la posibilidad por primera vez que se colapsara el Tratado de Libre Comercio Americano. Entonces, apretamos el acelerador al fondo para tener la modernización del acuerdo con Europa, cerrar TPP, concluir Alianza del Pacífico y seguir negociando con países del Mercosur como Brasil y Argentina. Pero es importante, cuando vemos los resultados positivos del Telecan, pensar en qué es lo que sigue, cuál debe ser la visión futura. Y nuestra recomendación al equipo de transición, a la sociedad en general, a ustedes, los alumnos que van a salir a ser los nuevos líderes de México en un futuro, ¿qué es la visión que queremos tener como país? Logramos eliminar la gran incertidumbre que nos generaba la posibilidad de que se colapsara el Telecan. Eso lo eliminamos. Pero para futuro, el plan B debe ser el plan A. Y el plan A en todo momento ha sido, de manera exitosa en los últimos 25 años, seguir presentando a México como una economía abierta. Una economía que está avanzando, que obtiene grandes resultados y beneficios por ser una economía que está abierta al mundo. Y en ese sentido, profundizar los tratados que tenemos en vigor, buscar nuevos acuerdos y acompañarlos de una serie de medidas de carácter doméstico, políticas públicas que fortalezcan el entorno nacional en diversas áreas. Sabemos que los TLCs no son la panacea de todos los retos de desarrollo económico de ningún país, mucho menos de México, pero son parte de un engranaje económico fundamental que en la medida en que sigamos presentando a México como un país abierto al mundo, sí vamos a poder alcanzar esos pronósticos del Banco Mundial que señalan que para el año 2050 México podría ser una de las 7 economías más grandes del mundo. Pero no va a pasar de manera automática. No podemos caer en la tentación de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de un regreso al proteccionismo, de lo que pasó en Brexit, o los nuevos gobiernos de Europa del Este, inclusive en Italia, que están llegando al poder con visiones anti-globalización, anti-libre comercio y anti-mercado. Y esa es la lección. Cuando mi contraparte de Estados Unidos ponía propuestas proteccionistas e inviables en la mesa, yo le decía, John, esto está mal y no lo podemos aceptar, no solo porque esté mal desde el punto de vista económico, sino en México ya vimos esta película y acaba mal. Tuvimos periodos muy largos de proteccionismo en México que nos llevó a una de las peores crisis en la historia del país, a finales de los 70s y principios de los años 80. Esta es la visión que tenemos que tener hacia un futuro, lo que le estamos recomendando al nuevo gobierno y lo que yo les diría que es fundamental, pensar en qué visión queremos para nuestro país en los próximos 25, 50 años y en nuestra opinión es un país abierto al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenneth, por habernos compartido tus experiencias. Ahora tengo el gusto de invitar a todos los partícipes del primer panel a la mesa. Quisiera invitar a Orlando Pérez, a Rubicel Velázquez, a Mónica Lugo, a Ricardo Aranda y a nuestro moderador, a Salvador Bejar. Pues la mesa es suya, el piso es suyo. Tomen asiento como gusto. Ya pues. Por cuestiones de tiempo sí queremos ser muy estrictos con sus 10 minutos y para eso los ayudaremos con varias señas para que tengan en cuenta el tiempo restante que tiene cada uno. Gracias. Pues antes que nada, soy Salvador Bejar y porque no voy a tener más de 5 minutos porque aquí me clincha mi equipo. Voy a aprovechar para hacer una abreviación en este proceso de debate con mi equipo. Hoy tenemos a Orlando Pérez, a Ricardo Aranda, Mónica Lugo y Rubicel en el podio. La verdad de las cosas, es un gran equipo de negociadores. Yo creo que no requieren mayor presentación y si me pusiera a leer los bios me llevaría los 45 minutos yo solo. Entonces, sé que van a reclamar que no leí sus currículos, pero creo que ellos no necesitan una presentación. Creo que su experiencia y lo que nos han, el valor agregado que tienen, nos va a permitir tener un diálogo mucho más fluido. Me han dado una lista de 4 preguntas. Creo que estos negociadores tienen mucho más que dar que solo 4 preguntas. Así que
Además de eso, yo les voy a estar pidiendo que nos expliquen un poco más cuáles son sus vivencias y cómo esta curva de aprendizaje que han tenido muchos de ellos de más de 20 años de experiencia, 8 años, 10, nos ha servido para enriquecer un proyecto que se llama México, ¿no? Esto no es un proyecto libre comercio que México ha hecho, no es un proyecto de un partido del PRI, no es un proyecto del PAN, es un proyecto que se llama México. Y por ello voy a aprovechar, Mónica, pues yo creo que por ser la dama en el podio, voy a empezar contigo. Tienes 4 preguntas, te las puedo repetir, pero las tienes. Y si dentro de ello nos puedes aportar cuáles fueron tus vivencias que te permitieron lidiar con los temas que te asignaron. Y además, esa experiencia que cada vez que teníamos una ronda de negociación llegaba Mónica y nos decía, cerré otro anexo, ¿no? ¿Cómo pudiste traducir tu experiencia en el equipo para poder presionar a tus colegas estadounidenses y llegar a estos acuerdos? ¿Cómo lograbas esos balances? Si nos puedes enriquecer, te lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias, Salvador. Claro que sí. Trataré de ser breve y sí les pido que me cuenten el tiempo porque se me suele pasar. Bueno, yo estuve a cargo, tuve el honor de ser jefa de mesa de 2 capítulos, el capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio y el capítulo sobre anexos sectoriales. No sé si tengan alguna idea de qué se tratan estos capítulos, pero a grandes rasgos, obstáculos técnicos al comercio se trata, así lo voy a hacer súper general, que a través de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, o sea, las NOMS, seguramente han oído hablar de las NOMS, los países no creen barreras innecesarias al comercio y se establecen ciertas reglas para que una parte de un país pueda conservar su derecho legítimo de establecer barreras para proteger la salud de los animales, las personas, los vegetales, pero con ciertas reglas, ¿no? Que no sean más onerosas de lo necesario, que sea proporcional, que sean transparentes y demás. Ese es el capítulo de obstáculos técnicos al comercio, que es realmente demasiado general, pero les invito a leerlo, es muy interesante. Y otro que es sobre anexos sectoriales, y quizá en esto me voy a enfocar un poquito más, porque esto es el elemento innovador que tiene este tratado. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, desde TPP negociamos en el capítulo de obstáculos técnicos al comercio anexos sectoriales, en el cual se profundizaban las disciplinas de obstáculos técnicos al comercio, pero en sectores específicos, como farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos, bebidas alcohólicas y demás. Y lo que busca un anexo sectorial es precisamente eliminar de manera directa y eficaz el obstáculo técnico que enfrentan los exportadores en cuestión muy práctica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en cosméticos hay ciertos países que consideran un cosmético como un producto de alto riesgo, ¿no? Lo consideran casi igual que un producto farmacéutico, lo cual pues genera muchísimos costos a las empresas tener que llevar a cabo un proceso para tener un registro sanitario de un cosmético y poderlo comercializar en un país. Entonces, el anexo sectorial, digamos, lo que busca es que sea considerado este producto en todas las partes como igual y se le dé el mismo trato. Y se busca desde la armonización regulatoria hasta cuestiones más específicas de etiquetado, la información que contiene una etiqueta del producto, y lo cual se traduce en millones y millones de dólares al final cuando se pretende vender este producto en cualquier país. Entonces, estos anexos sectoriales se convirtieron, digamos, en una manera súper eficaz de eliminar estas barreras no arancelarias y de darle a los exportadores, en términos muy prácticos, de entrada a los mercados, ¿no? Básicamente, y esto lo empezamos a hacer en TPP. Después, como fueron tan populares estos anexos, se inició esta negociación también en la Alianza del Pacífico y en los distintos tratados comerciales que negociamos. Y obviamente pues tenían que estar también en el Telecam. Y aquí lo que fue distinto, además de este elemento que de por sí ya era bastante innovador, es que los anexos sectoriales del Telecam contienen
otras disciplinas, no solamente obstáculos técnicos al comercio, sino hay, por ejemplo, el de vinos y bebidas alcohólicas en general. Contiene disciplinas de acceso a mercados, de propiedad intelectual y de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y todo esto en un solo anexo sectorial. Al principio decíamos, bueno, pues es que entonces cada sector va a querer tener su anexo y entonces en lugar de tener disciplinas horizontales vamos a tener 20.000 anexos. Y no, no es el caso. Esto es lo único que busca es traer problemas específicos que enfrentan las industrias y tratarlos de resolver de una manera más inmediata. Y hasta el momento pues han funcionado. El primero que se ha implementado de manera práctica ha sido el de Alianza Pacífico, está en proceso de implementarse el de cosméticos y estamos negociando muchos otros. Pero la experiencia, y contestando tu pregunta, porque, perdón que les digo que me extiendo un poquito, pues es justamente esa parte de empezar a negociar para mí en TPP, por ejemplo, ¿no? En TPP cuando empezamos, pues México empezó en 2012, en diciembre, y pues tuvimos que negociar con 11 países, ¿no? Y fue, yo creo que esa es la experiencia más importante que he tenido en mi carrera, porque pues me dio las bases para poder presentar y poder saber cómo acercarse a las diferentes partes, ¿no? Es un tema de coordinación, es un tema de saber, de prepararse, es un tema de saber cómo presentar las propuestas, de estudiar mucho cuáles son tus objetivos, pero sobre todo también estudiar las contrapartes, qué es lo que ellos pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Yo creo que eso es una cuestión fundamental en cualquier negociación, y siempre hay un dicho, más vale conocer al enemigo, ¿no? Conociendo al enemigo. El saber qué es lo que un país puede hacer, pues su marco legislativo, desde su misma organización, cuál es su propuesta. Eso es para mí la base fundamental de cómo puedes negociar, y a partir del TPP y todas las otras negociaciones pues fue lo que me dio la experiencia para hacer esto. No sé si... Déjame picar un poquito más en tu experiencia. Cuando tú diseñabas estas estrategias, y aquí yo creo que lo más enriquecedor para los compañeros que están en el auditorio es cómo medías a tu enemigo. Realmente sabemos que dentro de los cuartos de negociación, pues todo se vale y enemigos son enemigos. Fuera del cuarto de salón o del cuarto de negociaciones hay una relación profesional y había un ambiente cordial. Pero ¿cómo los medías? ¿Cómo calabas tú a tus enemigos en las mesas de negociación? Pues a ver, Aquí tienes es algo... Yo no de los que meten, A ver, yo no los veo tanto como enemigos, o sea, no, al final del día son personas como nosotros que van a hacer su trabajo. Yo creo que eso es fundamental, el saber que pues es gente con la que trabajas y al final del día tienen el mismo objetivo que tú, y es defender a su país. Entonces no es como, tú te odio, no. Es una cuestión de saber presentar, o sea, llegar y no tener miedo, no, obviamente tener llevar muy estudiado cuál es tu postura, saber hasta dónde puedes ir, saber cómo tener una posición de salida. Obviamente no vas a salir con lo que quieres al final, porque pues todo el mundo sabe que eso es imposible de lograr, o sea, tienes que subirte un poquito más para llegar a un punto medio, porque en una negociación buscas tener algo, pero tienes que dar algo a cambio también. Entonces, sí es muy importante el conocer tu postura, el saber qué es lo que está haciendo la otra parte, y al final del día sí tiene que ver mucho la personalidad. O sea, sí a mí me ha tocado, y los jefes negociadores lo saben, personalidades un poco difíciles, ¿no? Que tienen un carácter que pues a lo mejor no es lo mismo, y tienes que saber tú mediar, o sea, no vas a llegar de una manera súper confrontacional y a gritar en la mesa cuando no es necesario. A veces sí es necesario, a veces en una negociación pues tienes que mostrarle a la otra parte hasta dónde puedes llegar, y hay veces que tienes que ser súper contundente.
y tienes que no te puede dar miedo el defender la postura de tu país y el decir, México no va a aceptar esto, y puedes hacer lo que sea, y México no es un país bananero, y de ninguna manera vamos a aceptar eso, por más presión que te pongan. Entonces, creo que es una combinación de factores, una combinación entre la personalidad, la información que traes, el estudiar bastante a tu contraparte y saber tú mismo tu propia legislación interna y que hasta dónde puedes. Muchas gracias, Mónica. Bueno, para hacerlo alternado, va a pasar a mi derecha, Orlando. Orlando fue el negociador de, entre otros, el capítulo de propiedad intelectual. Creo que fue uno de los capítulos más difíciles, sobre todo porque a Orlando le tocó, entre otras cosas, tratar de mediar entre una negociación con los europeos y una negociación con Estados Unidos. Dos grandes opositores, por ejemplo, en un tema de indicaciones geográficas, pero no me des los temas sustantivos, porque eso sé que eres un experto. Pero dime, ¿cómo lograste reconciliar, cómo pudiste mediar entre las industrias, los intereses de México, los intereses de Estados Unidos, los intereses de Europa, esta negociación? Y obviamente, bueno, responderme también las preguntas que Amrita amablemente nos dejó. Muchas gracias. Y tienes 4 minutos. Ándale, gracias, Salvador. Gracias, como siempre, coartándome mi libertad de expresión. No somos amigos, ¿eh? Ya perdiste uno. Ya perdí un minuto. Bueno, primero, antes que nada, la verdad, quiero agradecer mucho a Amrita Bari por habernos permitido organizar este evento aquí en el ITAM. También a Rubicel, porque ha estado trabajando básicamente en la organización también de este evento, y para nosotros era muy importante que ustedes pues también conocieran otras voces que también estuvieron dentro del proceso de negociaciones, específicamente en cada una de las mesas de trabajo. Me parece que el jefe negociador lo mencionó muy bien. Es un proceso muy amplio donde cada mesa tiene su propia particularidad. Y ahora, regresando al tema de propiedad intelectual y tratando de responder las preguntas que nos pusieron, pues en la mesa de propiedad intelectual yo digo que es una negociación dentro de una negociación. Es un capítulo muy amplio que tiene diferentes disciplinas. Cada disciplina tiene diferentes dependencias involucradas, diversas industrias y diversas posiciones. Entonces, digamos que para la primera pregunta de qué cambios hubo en relación con el capítulo que tenemos hoy en día vigente, que es el 17 del Telecán, al capítulo nuevo, pues digamos que como en un 700% cambió. Es una revolución realmente completa de todas las disposiciones. Estamos hablando de un capítulo que se negoció hace 24, 25 años, donde ha evolucionado mucho el interés de las industrias creativas, de autores, de intérpretes, de ejecutantes, de inventores, de titulares de marcas, de titulares de indicaciones geográficas, donde también la sociedad civil ha demandado un balance en decir no, porque todas las figuras de propiedad intelectual, como ustedes a lo mejor lo saben, son pequeños monopolios. Entonces, de alguna manera también la sociedad lo que demanda es transferir esa tecnología en cierto momento. ¿Dónde tienes un país que es Estados Unidos, donde en este tema en particular no tenía tenía una agenda muy agresiva, siempre la ha tenido, pero no tenía, a diferencia de otras mesas que lo van a escuchar, no tenía propuestas que les llamamos propuestas no tradicionales o no orientadas al comercio. Más bien aquí decían, el TPP quedó corto, podemos ir por más y hagamos monopolios a diestra y siniestra. O pongamos que el estándar de la región de Norteamérica pues sea la legislación americana, porque pues así podrás armonizarlo mejor. Pues cada país tenía balances distintos. Entonces, digamos, ¿qué cambios hubo? Pues evidentemente tuvimos que tener un cambio fundamental del régimen actual, pero nos ayudó mucho el proceso del TPP, porque de ahí, de alguna manera, el cambio más fuerte, yo creo que se dio en el TPP, y aquí, de alguna manera, Estados Unidos mantenía pues esa posición, ¿no? En este capítulo en particular, sí les gustaba el TPP. Entonces, ¿qué desafíos enfrentamos? Pues, básicamente el desafío particular que enfrentamos es que había un pleito que venía desde el TPP entre Estados Unidos y Canadá. O sea, en el tema de propiedad intelectual, los dos eran polos opuestos, no se soportaban, a lo mejor personalmente se soportaban los negociadores, pero en la posición tenían posiciones totalmente distintas. Canadá venía de un enojo de decir el TPP se negoció de cierta manera que no pudimos incluir en el texto.
Los que han visto el capítulo de propiedad intelectual es un capítulo como de 70 hojas, con muchas notas al pie. La queja recurrente es todas las notas al pie, significan los países que no somos Estados Unidos, y el texto de arriba es la legislación de Estados Unidos. Se encontraron muchos balances en ese texto al final del día, por países como Australia, Nueva Zelanda, Japón. Canadá también influyó mucho, pero no consideraba que era la manera correcta de negociar un capítulo. Y ellos válidamente dijeron la forma de negociar el capítulo de propiedad intelectual es empezando desde el capítulo 17 del Telecan. Por otro lado, Estados Unidos decía, el modelo del Telecan nunca lo voy a seguir, no me interesa, es un tratado totalmente obsoleto en materia de propiedad industrial y de derechos de autor. El modelo que quiero seguir es el del TPP. Y así nos llevamos un año, donde no teníamos capítulo. Todos los demás colegas aquí tenían sus capítulos consolidados, mencionaban, yo ya avancé, ya cerré un capítulo, ya cerré un anexo, ya cerré otro anexo. Por hacer... Y nosotros, pues no avanzábamos porque nuestros jefes negociadores nos hacían reunirnos. Ni siquiera tenías texto de Nos hacían reunirnos cada ronda, y donde realmente pues explorábamos, hacíamos tablas, side by side. Aquí Nameki no me dejaron mentir porque fue parte fundamental de esa mesa. Pues teníamos discusiones que duraban 2 días, muy productivas. Aprendías mucho del sistema de Canadá y de Estados Unidos, pero no avanzabas un ápice en la consolidación de ningún texto. Entonces, el desafío mayor fue que no teníamos un texto consolidado, donde también Estados Unidos tenía temas muy particulares de lo que México había hecho con la Unión Europea, como mencionaba Salvador, el tema de indicaciones geográficas, contra Canadá en muchos otros temas, como una sección de medidas tecnológicas de protección. TPM, por poner un ejemplo, que son aquellos candados que se utilizan en internet o en CDs para que tú no accedas a contenido que puede estar protegido por derechos de autor y te copies la noticia y la pegues en un correo. Bueno, esas son medidas que normalmente están reguladas en la legislación americana y en convenios internacionales, y Canadá tenía una ley, Estados Unidos tenía otra ley, pero México estaba en medio porque tenía el TPP. Entonces, ¿cómo le hicimos para tratar de superar estos desafíos? En realidad tratamos de tener discusiones separadas con Estados Unidos y con Canadá. La verdad, entre los dos era una especie como de divorcio en este tema en particular. Y México podía, como no es un país que demande tanto en esta materia, sino somos un país que hemos reaccionado más a demandas de países desarrollados y hemos legislado esa materia a la luz de tratados internacionales, pues tenemos una mayor flexibilidad, además de que nuestra industria, varias de las industrias, sí tenían interés en tener mejores estándares de protección y observancia de derechos de propiedad intelectual. Entonces, lo que hicimos fue tener reuniones por separado con Estados Unidos y con Canadá. Al momento que las negociaciones bilaterales con Estados Unidos avanzaron, pues logramos cerrar o tener un capítulo consolidado en un proceso que fue relativamente corto, no me acuerdo bien cuánto fue, pero me parece que fueron 2 semanas. 2 semanas, gracias. Completas, donde la industria mexicana y todas las dependencias involucradas, pues la verdad se sentían muy cómodos con el texto del TPP. Llegó Canadá y Canadá se tuvo que, digamos, comer ese texto que realmente fue revisado entre México y Estados Unidos. Solo hubo un tema en particular que no se discutió a nivel técnico, que se convirtió en un tema político. Pero todos los demás temas fueron discutidos a nivel de ambas dependencias, inclusive también este tema que fue político, que ustedes seguramente no han oído, de biológicos, pues fue un tema que también se discutió de cierta manera la definición, la forma que estaba redactada la disposición, sin meternos en una decisión que solo tomaron ahí los secretarios. Para medidas que se apoyó o no la industria en el caso de México, yo creo que sí, pero pues como todas las industrias, y eso también responde a la pregunta que me hace Salvador, yo por lo menos particularmente, y no sé si mis compañeros coincidan, te conviertes en el punto del medio, porque no necesariamente Estados Unidos es tu enemigo, ni necesariamente Canadá es tu enemigo. Entonces después terminas negociando internamente con las dependencias, o negocias internamente con los jefes negociadores de que no, espérame, dame un poquito más de espacio porque necesitamos revisar esto, necesitamos...
terminas también negociando con una contraparte sobre cómo tener una propuesta conjunta para a lo mejor molestar a la otra contraparte, como lo hicimos México y Canadá en indicaciones geográficas. Y al final del día tú lo que tratas de hacer es tener el balance adecuado para que todos estén lo suficientemente contentos y lo suficientemente enojados. O sea, si todos te dicen, híjole, es que esto hubiera quedado así, esto hubiera quedado así, pero puedo aceptarlo, me parece que es un buen balance. Inclusive tú mismo debes de reconocer que no puedes lograr obtener todo lo que tú hubieras querido desde un principio, ¿no? Yo dejaré ahí mi Gracias, Orlando. Y bueno, voy a regresar contigo, porque tengo una pregunta de seguimiento, pero en aras del tiempo, Ruisel, a ti te tocó realmente negociar SPS, medidas sanitarias, fitosanitarias. Llevas un buen rato ya trabajando en el gobierno, con una carrera bastante interesante. Cuéntanos tu experiencia. Realmente recuerdo ese día que cerraste el capítulo en el Camino Real, por ahí recuerdo esas buenas memorias, donde andabas corriendo de ida y vuelta, tratando de convencer a Sharon Comer de cerrar este acuerdo y convencerla de que era el mejor acuerdo posible para ellos, para nosotros. Bajo esa perspectiva, ¿cómo manejaste la industria? ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que enfrentar? ¿Fuiste un mediador realmente entre Canadá y Estados Unidos? Bueno, y además, obviamente Amrita te dejó un buen número de preguntas que podrías adicionar a esta. Muchas gracias, Salvador. Yo creo que el gran desafío que tuvimos en la mesa de medidas sanitarias y fitosanitarias y derivado del proceso de consultas que se tuvo tanto en la Secretaría de Economía, en algunas audiencias que tuvieron en el Senado consultando qué es lo que querían ver reflejado en un capítulo, de ahí creció una expectativa de contar con plazos muy específicos para los reconocimientos de equivalencia y de regionalización. ¿Qué quiere decir esto? De manera de ejemplo, México en 2009 inició la gestión para que nos reconociera Estados Unidos como libre de fiebre porcina clásica. Antes de eso nosotros no podíamos vender, incluso hasta el 2018 no podíamos vender productos cárnicos de cerdos o productos porcinos, debido a que Estados Unidos no nos reconocía como libre de fiebre aftosa, libre de fiebre porcina clásica, a pesar de que la OIE, que es la organización internacional, ya lo había hecho. Entonces, ¿qué hicimos en el capítulo de medidas sanitarias? Buscar un compromiso de Estados Unidos para que estos reconocimientos pudieran ser en un plazo determinado o se pudiera contar con un procedimiento simplificado a las solicitudes que hiciéramos entre la región de América del Norte. Yo creo que el mayor desafío fue ir con este estandarte, ir con esta presión interna del sector privado. Hace rato Orlando decía que el mayor desafío es a veces interno, es el lograr escuchar a todas las voces, tratar de mediar los intereses que pudiéramos tener y de ahí llevarnos un paquete de postura a la mesa con Estados Unidos y Canadá. Entonces, una vez que tuvimos éxito en tener una voz o una postura común, a pesar de los diversos intereses del sector privado y de las propias dependencias, de las propias autoridades sanitarias, en mi caso, Senacica, Semarnat y COFEPRIS, pues fue sentarnos con Estados Unidos y buscar un plazo para los procedimientos de equivalencia y de regionalización, para que nos reconocieran de manera más expedita. Fue complicado, lo decía Salvador, era la ronda 7, era la Ciudad de México. Lo que vimos nosotros como grupo técnico fue una oportunidad. Estábamos en casa, teníamos a nuestras autoridades sanitarias sentados al lado, teníamos al cuarto de junto, obviamente siguiendo estas discusiones. La discusión empezó el sábado en la mañana, seguimos el sábado en la tarde, el domingo en la mañana. La verdad es que ya nadie quería sesionar el domingo, y así nos fuimos todo el día tratando de buscar alternativas. Llegábamos con México, con Estados Unidos y Canadá, les proponíamos, bueno, un plazo de 2 años, no, que 2 años no, bueno, un plazo de 5 años, y un momento en el que nos propusieron un plazo de 12 años. Entonces eso ya fue una burla y dijimos, pues no va a ir por ahí. Entonces, un poco la estrategia que seguimos pues fue aguantar, estar ahí siendo creativos, buscando propuestas, corriendo con el sector privado a de alguna manera transmitir lo que estaba pasando en la mesa, sentarnos con nuestras dependencias, con las autoridades sanitarias
y de alguna manera buscar alguna alternativa que nos pudiera sobre todo acomodar el interés que teníamos, el interés ofensivo que teníamos desde la ronda número 1. Sharon, mi contraparte, tiene creo que 75 años, se le cerraron los ojos ya por ahí de las 8 de la noche. Entonces, es una realidad. Entonces, no, quiero hacer un disclaimer, no me aproveché de la edad. Un factor que jugó positivamente para nosotros. Entonces, obviamente nos acercamos con Canadá. Canadá jugaba un poco, se iba acomodando conforme le fuera gustando más. Nos acercamos obviamente con Canadá, le dijimos los beneficios que implicaba tener un procedimiento simplificado para este tipo de solicitudes. Y al final del día hicimos un team back con dependencias, con sector privado, y ahí fue cuando dijimos la estrategia es aguantar, seguir, insistir con Estados Unidos hasta que el domingo 4 de marzo a las 11:32 Estados Unidos dijo, puedo con el procedimiento simplificado. Entonces es la primera vez que Estados Unidos y Canadá ceden o se comprometen a un tipo de plazo o de procedimiento simplificado en un capítulo, y bueno, creo que eso es lo que personalmente me deja esta negociación, y creo que fue un trabajo totalmente coordinado con el sector privado y con las dependencias. Gracias, Rubicel. Entonces no tomaste ventaja de Sharon. Muy bien, muchas gracias. Bueno, regresaremos contigo en breve. Bueno, a mi extrema derecha tengo a Ricardo Aranda. Además de todo, ha sido un gran negociador, le tocó lidiar con uno de los temas álgidos. Como lo mencionó Ken, desde el principio de la negociación del Telecán ha sido un tema complicado, que es el tema laboral, y el otro que es un tema ambiental, ¿no? Entonces, Ricardo, tienes 4 preguntas ya formuladas por Amrita. Lo interesante para nosotros sería que enriquecieras esas respuestas con la visión de qué tan complicado fue realmente cabildear, podríamos usar el término, tanto a nivel interno, teníamos fuerzas internas difíciles de controlar, más en ambiental, más en laboral que ambiental, pero también factores como la reticencia de Estados Unidos, la administración Trump en los temas álgidos, y la agenda progresiva de Canadá en ambos temas, ¿no? En laboral y ambiental. Con las preguntas de Amrita de nuevo, ¿cómo reconciliarías tu respuesta con esto? Gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación al ITAM, y gracias, Rubicel, también por la organización de esto, por intervenir para poder llevar a cabo este evento tan interesante, en el que me gusta mucho la idea de poderles comentar. También debo decir que ya contestaste una de las preguntas, porque era justo lo que yo pensaba decir en una de ellas, pero ahorita lo explico con más detalle. Tuve la suerte de llevar 2 mesas muy interesantes, la mesa laboral muy difícil, pero también llevaba la mesa de ambiente, que era una mesa que cada que yo llegaba los reportes me decían, pues ya se va a poner bueno, ¿no? El reporte. Y bueno, después de los chistes para tratar de romper el hielo, lo que les quiero platicar es que sí fueron 2 mesas muy difíciles, porque la mesa ambiental también se orienta hacia, como decía Orlando, una negociación dentro de una negociación. Si ustedes ven el capítulo de medio ambiente, pues prácticamente cubre cosas que tienen que ver no solo con la Semarnat, sino en algunos casos con CENER, en algunos casos con CONAPESCA, y pues es un reto, porque todos ellos tienen que dar su visto bueno cuando uno les presenta un texto nuevo o les presenta una propuesta de reacción, etc. Primera pregunta, ¿cómo cambió mi capítulo? Pues un chorro, porque no había capítulo en el Telecán original. Había acuerdos paralelos, como mencionó el jefe negociador. Había acuerdos paralelos, pero esos acuerdos paralelos, sorprendentemente, y a diferencia de disciplinas como propiedad intelectual, tienen similitudes con los capítulos que quedaron. Los acuerdos paralelos tenían un mecanismo de solución de controversias que era todo menos expedito,
y ahora sí es un capítulo, es un artículo de solución de controversias en ambos casos, expedito, consultas rápidas, para que, lo cual es un requisito del Congreso de Estados Unidos. Pues consultas rápidas para que si nos vamos a fregar a alguien, nos lo freguemos rápido. Hasta ahora no ha habido un solo caso en medio ambiente y ha habido un solo caso en laboral, en donde nuestro querido Ricardo Ramírez participó como panelista. Y fue un parteaguas. Entonces tenemos los mecanismos de solución de controversias, pero también tenemos los esquemas de participación pública. Las comunicaciones públicas que uno puede presentar por virtud de los acuerdos paralelos, los va a poder seguir presentando por virtud de los capítulos. Pero más allá de eso, tenemos temas nuevos, que eso es a mí la parte que más me gusta de mis capítulos. En el capítulo laboral, tenemos por primera vez un artículo para combatir, que se orienta al combate a la discriminación en el trabajo basado en sexo. La agenda progresista de Canadá lo que quería era incluir elementos sobre, de verdad, sobre siempre negociando, ¿no? Sí, sobre igualdad de género, sobre los indígenas, entre otras cosas. Y bueno, esta fue la manera de reflejarlo en el tratado. Es un capítulo importante por eso. Otro artículo en materia de violencia, la cual es muy importante también en el ámbito laboral, combatirla. Un artículo para combatir el trabajo forzoso o infantil forzoso, para combatir las importaciones que se noten de eso, que se elaboren a partir de eso. Y en medio ambiente tenemos un montón de elementos adicionales nuevos: conservación, biodiversidad, pesca marina, basura marina, pesquerías en alta mar, basura marina, manejo forestal sostenible. Hay un montón de elementos nuevos. ¿Cómo se negoció esto? Pues sí había los retos principales, entre otros, pero la administración Trump no era una administración fácil para negociar estos capítulos. Por un lado, el medio ambiente no es su tema favorito, y por otro lado, el tema laboral se volvió tan su favorito que asumieron posiciones cercanas a los demócratas, a pesar de ser una administración republicana. Y es por eso que se incluyó un anexo que me perseguirá todos los días de mi vida, seguramente. Pero bueno, cuya negociación podemos platicar durante el cóctel, porque aquí no me gusta platicar. Y otro desafío era la administración Trudeau, porque aunque fuera una administración cercana a la gente, aunque fuera una administración que se llamaba progresista, tenía posiciones claramente radicales. Canadá insistió en la inclusión de temas como género y el medio ambiente, como cambio climático, hasta el final de la negociación, sabiendo que se incluía la palabra cambio climático en Washington en agosto de 2017, y me dice: ¿tú puedes creer que en esta negociación vamos Canadá y Estados Unidos a querer fregar a México? Pero no, yo te quiero invitar a que juntos nosotros dos freguemos a Estados Unidos. Y dije, ¿cómo? Ya que, evidentemente dije, pues claro, en la medida en la que me van a dejar en paz, pues vamos. Pero ya que vimos sus propuestas, pues algunas eran francamente insostenibles. Nos dejaban muy expuestos en algunos lenguajes eran nuevos, las disciplinas laborales no son fáciles, y no hay un acuerdo no hay un acuerdo multilateral de comercio y trabajo. Entonces cada capítulo tiene una particularidad, y pues no íbamos aquí a inventar el hilo negro. Era un tema con el que teníamos que andarnos con piel de plomo, y por eso pues, la alianza se rompió, y al final la negociación pues avanzó como avanzó, ellos peleándose a cada rato con Estados Unidos, y nosotros pues viendo cómo se peleaban, pero pues esperando ver si en algún momento podíamos alcanzar alguna solución ante eso. Quiero aquí señalar una cosa: la participación del sector privado fue importante, y esa responde a la pregunta que tú decías, Salvador. La clave en la negociación de disciplinas como estas, que rayan en la frontera, que están muy cerca de tocar temas tan delicados como derechos humanos, es comunicación, transparencia, mucha transparencia con los actores interesados de la sociedad civil, y entre ellos el sector privado. Si alguien me preguntaba, pues yo respondía. Claro, también había que tener cuidado para no fregar estrategias de negociación, pero incluso el resultado más desafortunado, bien explicado y con una práctica constante de reporte y de informe y de creación de confianza con la industria y con otros actores, puede ser digerido al final, entendiendo que es el resultado de una negociación en donde había posiciones quizá más radicales que las que quedaron en el papel. Entonces,
A mí me ha tocado, en el tiempo que llevo en la Secretaría, notar una evolución bastante interesante respecto al trato de estos temas. Porque yo, cuando empecé a tratar con los temas laborales y ambientales, no había ningún capítulo negociado. Básicamente estaban los tratados, los acuerdos paralelos, el TLK. Y ahora ya tenemos un capítulo laboral en el TPP, un capítulo ambiental en el TPP, un capítulo laboral en el TEMEC, un capítulo ambiental en el TEMEC, y además un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible en el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. O sea, ya la posición de México de ser indiferente a estos temas ha cambiado, y no indiferente, defensivo. Y eso es algo muy padre, porque ahora ya la pregunta no es, uy, va a haber capítulo del medio ambiente y laboral, qué flojera, qué mal, eso no debería estar, sino la pregunta es, ¿qué temas podemos contribuir que sean defensivos para nosotros? Y bueno, ahí tenemos. Muchas gracias. Pues gracias, Ricardo. Yo creo que tienen mucho, este grupo tiene mucho que compartir. La verdad es que podríamos estar horas aquí con todos ustedes y darles una visión de estos negociadores y cómo preparan realmente cada estrategia de negociación y cómo se combinaría. Hubiera estado bueno que Ken estuviera aquí arriba y pudiéramos interrogarlo también, pero no se dejó. En fin, me dan chance nada más de una sola pregunta. ¿Hay alguien del auditorio que quisiera hacer una? A los 4 negociadores. ¿Algún candidato? ¿Se va a la una? ¿Se va a las 2? Vamos, la pregunta ya, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Tenía una pregunta más bien en el ámbito laboral, porque, pues, bueno, no soy especialista de economía, de comercio, soy abogada, pero lo que sí leo es que en Estados Unidos ya con el cambio político que se dio, ya están asumiendo que se va a dar un cambio en este ámbito justamente. Así que mi pregunta era ¿cómo se va a posicionar México? ¿Qué anticipan ya? Porque pues se va a dar este cambio de forma casi segura, lo asumen, ¿no? Gracias. Yo creí que nos iba a preguntar la parte laboral de los negociadores. Gracias por la pregunta. Me da mucho gusto que me hayas preguntado, muchas gracias porque me permite acabar de presentar lo que tenía planeado. Otro de los retos que enfrentó México fue una reforma laboral constitucional que no se había implementado, incluso de acuerdo con lo que establecía la propia reforma a la Constitución en sus transitorios. Entonces, ¿cómo quería México salir bien librado de un proceso en el que tenía una deuda en la implementación de la legislación de esa reforma constitucional publicada el 24 de febrero de 2017, si el 24 de febrero de 2018 no había nada aprobado por el Congreso todavía? Entonces, esa reforma laboral tenía que implementarse, y el hecho de no haberla aprobado a tiempo en México contribuyó a que existiera ese anexo que está en el capítulo. Y pues no es como que México tenga que posicionarse respecto a cambios que se esperen en México, sino como que el propio anexo establece qué cambios van a pasar y cómo tienen que ser. Es desafortunado, por producto de una negociación a más alto nivel, pero, a ver, es algo que se tiene que cumplir, es algo que se va a implementar, no solo porque lo dice el tratado, sino porque se tenía que implementar con base en la reforma constitucional del 2017. Entonces, si a eso te refieres, eso es lo que tiene que pasar. Y entiendo, desde este momento, así, ahorita mientras hablamos, ya hay una discusión al respecto. Sí, bueno, a lo mejor no me expliqué bien. Solo me refería a lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿sí? Al cambio que se dio en el Congreso y que ya están anunciando los demócratas que van a cambiar este capítulo, que no lo van a ratificar así. Es que fíjate, lo que están argumentando es falta de enforcement, y hay que ver cómo lo implementa México. Si México publica una reforma constitucional, una reforma a la legislación secundaria en materia laboral, que cumpla con lo que establece el documento anexo, me parece que no debería haber argumento para que eso ocurriera. Ahora, debes saber que esa discusión
va a tener lugar en México cuando ya esté la nueva administración. Y otro desafío, por digo que me estás dejando acabar todo lo que yo te quería decir. No. Y otro desafío que enfrentó México en la mesa fue la llegada de la nueva administración. La nueva administración tiene posiciones y esperamos que no se tenga que abrir, porque como lo ha dicho el secretario Guajardo, el capítulo, el tratado establece las salvaguardas que tienen que tener para los trabajadores, la defensa de sus derechos. Bueno, nada más para cerrar esa pregunta que hicieron a Ricardo. Ciertamente el propio secretario el día de hoy ante los senadores comentó precisamente que el acuerdo es un acuerdo que ya está en proceso de firma el 30 de noviembre. Reconocemos que las declaraciones de Nancy Pelosi, la Speaker of the House de Estados Unidos, ha manifestado interés de que haya una profundización de los temas laborales. Sin embargo, la visión de México es que ciertamente el tema está cerrado a nivel de negociación. Hay mecanismos alternos, como se ha hecho en otras ocasiones, que permitirían un vehículo para resolverlo, pero antes que nada tendríamos que seguir los procesos que tenemos abiertos ahorita, concluirlos y ver realmente cuáles son los intereses que van más allá, si es que fuesen más allá de lo que se negoció y de las reformas laborales secundarias que México está pasando. Pero con eso yo le pido a todo el auditorio que le dé un aplauso cálido a Muy bien, bueno, le agradecemos al panel por haber compartido sus experiencias,